más común para todas las enfermedades cardiovasculares. Entonces, esta clase es importante ya que la idea es tratar de definir bien lo que es hipertensión arterial y tener las pautas para una correcta medición de la presión arterial, porque al contrario de lo que muchos piensan, en realidad todo tiene su forma de hacer. Entonces, bueno, estos son los tópicos que vamos a evaluar el día de hoy, ¿no? Primero vamos con un caso clínico bastante típico para que podamos tomar como referencia, como ejemplo. Entonces es un paciente de 52 años, como muchos que van a consulta para un chequeo. Este paciente ni niega la línea de esfuerzo, ni angina de pecho, ni cefalea, ni mareo. Entonces se le hace un control de presión arterial en el consultorio y tiene una presión arterial promedio de 3 tomas de 134,84. El paciente pesa 85 kilos, mide 1,72 m y tiene un índice de masa corporal de 29. Él dice que no es diabético, no tiene enfermedad renal crónica, se le pide una serie de exámenes, tiene un perfil de colesterol total de 220, HDL de 35, lo cual es bajo, colesterol LDL en 145, una dosaje de creatinina de 0,9. El paciente dice que fuma ocasionalmente, no tiene antecedentes eventos cardiovasculares previos y no toma nada. Entonces, este es un ejemplo clásico de un paciente que va a la consulta, ¿no? Entonces, ¿qué definimos hipertensión arterial? Y como verán, en los últimos años ha habido ciertos cambios en cuanto a la definición de hipertensión arterial, en cuanto a los puntos de corte, ¿no? Antes hablábamos de hipertensión arterial definida como de 140 a 90 para arriba. Bueno, los puntos de corte han descendido tanto para las guías americanas como para las guías europeas. Entonces ahora definen 4, para las guías americanas, 4, digamos, estratos, así, de hipertensión arterial. Y lo normal para la guía americana es una presión arterial sistólica de menos de 120 y una diastólica de menos de 80. Eso es lo normal considerado para ellos, mientras que establecen un punto de corte medio donde ponen presión arterial elevada, lo que antes se le denominaba como prehipertensión. Por ahí había voz normal alta, por ahí había eso, bueno, elevada, pues ahora. Para los americanos está entre 120 a 129 para la sistólica y una diastólica de menos de 80. Y ya hipertensión grado 1 es cuando la presión es de 130 a 139 para la sistólica y o una diastólica de 80 a 89. Hipertensión de grado 2 es, como ven, una sistólica de 140 para arriba y una diastólica de 90 para arriba. Como ven acá, entonces el punto de corte que antes ya solo a partir de mencionados de 14,9 y ahora ya es lo que llaman una hipertensión de grado 2. Pero esto no es solo una medición aislada. Como ustedes suponen, para hacer el diagnóstico de hipertensión arterial se requieren algunos criterios. ¿Bien? También les voy a poner acá, esta es la guía de la Sociedad Europea de Cardiología que salió un año atrás, en el 2024, donde más o menos también establecieron puntos de corte, ¿no?, para el control en consultorio, para el control en casa y para el control ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. ¿Ya? Y para ellos era lo normal menos de 120-70, punto de corte más bajo para ellos. ¿Ya? Mientras que hablaban de elevada, 120 a 139 para la sistólica o diastólica de 70 a 89, y ya hipertensión para ellos sigue siendo ya hipertensión sistólica de 140 para arriba o diastólica de 90 para arriba. Esto lo pongo acá para que vean que en realidad a veces no nos ponemos de acuerdo todo, pero en realidad yo creo que sí hay un consenso que sí queda muy claro acá, y es que todos tienden a considerar ahora presiones un poco más bajas para hablar de hipertensión arterial, al menos de algo elevado. ¿Ya? Y es que los distintos estudios que se han venido haciendo, los estudios ya LARO, de Framina, por ejemplo, han observado de cuanto más elevada la presión, inclusive a partir de 120 para arriba, para la sistólica, ya el riesgo cardiovascular se va multiplicando. Entonces, si bien puede haber un poco de diferencia entre las guías europeas o americanas, creo que más o menos van por el mismo camino. Muy bien, entonces, ¿qué recomendaciones tenemos para la medición de la presión arterial en consultorio? Y acá, todas esas recomendaciones que les voy a decir
minutos en consultorio nunca la ¿ya? Porque sí, nosotros vemos acá en consultorio en Revaliati tenemos 15 minutos por paciente, 15 minutos por paciente, ¿ya? Para evaluar un paciente y identificar si la presión está bien o qué sé yo. Entre que hablamos, le tomamos la presión, pero nos demoraremos pues 3 minutos en tomarle la presión arterial, ¿no? Y eso. Entonces, hay que vean de que hay un sesgo también en la definición, en el control de la presión arterial. Y es que las recomendaciones nos dicen que las condiciones del ambiente son importantes, porque el paciente tiene que estar, el ambiente tiene que estar a una temperatura confortable, el paciente tiene que estar relajado, sentado por al menos 5 minutos, sentado. No debe haber fumado, ni tomado café, ni hacer ejercicios, ni haber hecho ejercicios en los últimos 30 minutos. Bueno, no sé si lo podemos cumplir. La vejiga tiene que estar vacía, el paciente no tiene que tener urgencia miccional. Y tienen que tomarse al menos 2 medidas con un intervalo de 1 minuto. En esas condiciones. Y se debe considerar el promedio de estas dos, si son 2 medidas, las 2 medidas que hemos tomado. ¿Sí? Entonces así se tiene que tomar y el paciente tiene que estar sentado, así como acá, la espalda apoyada en el respaldar de la silla, el brazo a la altura del corazón, las piernas no cruzadas y los pies apoyados en el piso. Así se debería tomar la presión arterial. Esas son las condiciones del paciente. ¿Ya? Al menos tomemos en cuenta esas condiciones. ¿Ya? Preguntarle al paciente si ha comido algo, preguntarle al paciente si ha fumado en la última media hora, si ha tomado café, que a veces puede ser, si ha comido algo. Es importante tener en cuenta para ver el resultado porque esas condiciones pueden hacer que la presión suba un poco. Y no olvidemos las condiciones de tensiómetro, obviamente, ¿no? Entonces ya las guías americanas se están dejando de lado los tensiómetros anaeróbicos, ya están automatizando todo. Entonces lo que antes considerábamos, bueno, tensiómetros, bueno, que por ahí nos pueden ayudar, que esto que el otro, ¿no? Ahora están ocupando primera línea en cuanto al diagnóstico, porque ya los años han demostrado que la validez de estos tensiómetros oscilométricos, se le llama, bastante aproximada, inclusive hay sesgo cuando uno toma la presión arterial, y que a veces lo hacemos mal, en esas condiciones no las hacemos más de un control, rara vez hacemos más de un control, bajamos rápido la velocidad del indicador, las enfermeras toman en, no sé, 5 segundos, toman la presión arterial, es una maravilla, ¿no? Entonces, en realidad, el que sea aneroide, ¿no? Los pacientes son bien confiados, ¿no? Hasta ahora nos dicen, no, pero el tensiómetro que usted tiene es el mejor, y yo le tengo que seguir supervisando. Pero en realidad depende de quién toma la presión y cómo la toma. Porque si la toma bien, perfecto, se aproxima bastante al tensiómetro, pero cada vez todo se va automatizando, ¿verdad? Entonces el tensiómetro tiene que tener, si es un tensiómetro digital, tiene que estar validado. Y acá les pongo esta página web donde hay un listado de tensiómetros validados. En las guías americanas de hipertensión arterial también hay una página web donde les lleva un link que no solamente da el listado de tensiómetros validados para control de consultorio, para control en casa, etcétera, sino también cómo se toma la presión, etcétera, muy bueno. ¿Ya? Entonces tiene que ser validado. El tensiómetro aneroide se descalibra, tiene que estar calibrado y tenemos que tener en cuenta el primer y el quinto ruido del coloscopio, ¿no? El primer ruido, recordemos, cuando comienza a sonar, cuando comenzamos a ocultar el pulso, ¿no? Y el quinto ruido cuando desaparece. El tamaño del brazalete debe ser de acuerdo al tamaño del brazo del paciente, ¿no? Si el tensiómetro es demasiado pequeño para el brazo del paciente, sobreestima la presión. Y ahí podemos sobreestimar mucho paciente obeso y hipertenso con un tensiómetro muy chiquito. Hay tensiómetros de distintos tamaños, porque está el manguito, la parte que se insufla, hay de distintos tamaños, ¿ya? Y por el contrario, si el paciente es muy delgado y el tensiómetro le queda muy grande, va a subestimar la presión arterial. Entonces, para tensiómetros manuales, el manguito inflable del brazalete debe cubrir el 75 al 100% del brazo. 80% del brazo es lo que se dice. Igualito para los digitales. 80% del brazo tiene que estar cubierto por la parte inflable del brazalete, ¿no? Y el estándar mide 12 a 13 centímetros de ancho y 22 a 32 centímetros de largo. Y se dispondrá de manguitos de talla más grande para brazos con una circunferencia mayor a 32 y de talla más pequeña para brazos de circunferencia menor a 26. Por eso cuando van a hacer pediatría ustedes van a ver estos manguitos chiquititos para los niños, ¿no? Porque tiene que ser así.
la presión en ambos brazos. ¿Ya? Hay una diferencia de presión normal en ambos brazos. ¿Ya? Si la diferencia de presión es más de 10 milímetros de mercurio, hay que tomar en cuenta el brazo con mayor presión. Y si es más de 20 milímetros de mercurio, hay que considerar un estudio de posible enfermedad vascular periférica, por ejemplo, pacientes que tienen obstrucción de las claves, dan una presión más baja del brazo. Entonces, siempre acostúmbrense a tomar la presión en ambos brazos. Y en algunos casos, sobre todo cuando hay sospecha de riesgo o sospecha de hipotensión ortostática, es conveniente tomar la presión también con el paciente de pie. 1 minuto y 3 minutos después de pararse. En caso de sospecha, como les digo, de hipotensión postural o ortostática. Fuera del consultorio, los controles en casa o con monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas es el famoso MAPA. No sé si han escuchado por ahí este estudio, no sé si alguna vez han visto. ¿Han escuchado alguna mapeo? ¿Alguna vez han visto pacientes con un tensiómetro acá todo un día? ¿No? ¿Nunca han visto? ¿Un familiar? ¿Nada? ¿Quién? ¿Tú? ¿Y para qué sirven los controles? Los controles en casa y los controles ambulatorios. Antes se decía, bueno, no son tan necesarios, esto que el otro, pero ojo, que es ser que tener la presión arterial elevada de manera ambulatoria o en casa conlleva mayor riesgo cardiovascular. Más que las presiones que yo le tomo al paciente en consultorio. Por eso es importante. ¿Ya? Y son necesarios para asegurar el diagnóstico y tomar decisiones terapéuticas. Y también en pacientes en los que sospechamos la llamada hipertensión de mandil o bata blanca. Entonces, existe lo que se llama monitoreo de la presión arterial en casa. Entonces le decimos al paciente, ¿sabe qué? Me parece que tiene la presión alta, tenemos dos opciones de asegurar nuestro diagnóstico. O usted se controla en casa, o le ponemos un monitoreo de la presión arterial 24 horas, un aparato para medir la presión 24 horas. ¿Para qué nos sirve eso? Para tener varias muestras. ¿Ya? Y como vamos deduciendo por ahí, el diagnóstico de hipertensión arterial no se hace común. Ya vamos deduciendo que necesitamos varias tomas para hacer eso. Entonces, sin embargo, tenemos que explicarle al paciente que las condiciones para que se tome la presión tienen que ser las mismas del consultorio. Señor, 2 veces al día, antes del desayuno, antes de acostarse, usted se va a sentar 5 minutos al menos. Le tengo que explicar, tiene que estar sentado, el brazo a la altura del corazón, escritorio, una mesa, el tensiómetro acá, cómprese este tensiómetro, bueno, qué sé yo, está dentro de los recomendados. Y se hacen mediciones, ¿no? Luego de 5 minutos sentados, 2 mediciones con diferencia de 1 minuto entre ellas. ¿Ya? Si el paciente ya está siendo tratado por hipertensión arterial, le decimos que debe controlar su presión 1 a 2 veces por semana. ¿Ya? Si está haciendo ya un tratamiento, ya no. 1 a 2 veces por semana, de todas maneras usted debe controlar. ¿Ya? Entonces con esto nos aseguramos que al menos 3 a 7 días antes de la visita al médico, 2 tomas, una en la mañana antes de la toma de los medicamentos o antes del desayuno, en caso no esté tomando nada, y antes de acostarse se haga su control de presión arterial, lo anote y me lo trae usted acá. Si son más de 7 días, mejor todavía. 10 días, 14 días, mejor usted me trae su control. Y listo, evaluamos eso. Muy bien. Y esto es el famoso mapeo, ¿no? Este es un tensiómetro digital, se coloca de esta manera, brazo no dominante del paciente usualmente, ¿no? Para no interferir, el paciente va a estar viviendo su vida normalmente ese día, se coloca usualmente el brazo izquierdo, el que es diestro, o el brazo derecho, el que es zurdo, ¿ya? Y se le va, este aparato automáticamente va midiéndole la presión arterial cada 20 minutos durante el día, cada hora durante la noche, ¿ya? Y el paciente debe evitar, sin embargo, cualquier actividad extenuante. Eso es lo único que le vamos a decir. No se vaya a mandar a correr 20 kilómetros ese día. No nos vayamos a hacer eso. ¿Ya? Pero haga su vida normal, vaya al trabajo, sométase al estrés de todos los días, de ver al jefe, de trabajar con compañeros pesados, qué sé yo. Entonces, o ir a estudiar medicina, cualquier cosa. Entonces, un día normal de trabajo, brazo quieto y relajado durante cada medición. Cada vez que
sienta que le está tomando, usted relaja, deje que lo tome la presión. Y al menos debe haber 20 tomas válidas durante el día y 7 durante la noche para yo saber que el estudio es fiable. Entonces con eso ya tengo un montón de tomas y puedo sacar un promedio. Y el promedio me va a servir a mí para hacer el diagnóstico o no de hipertensión. ¿Sí? De acuerdo a los parámetros que ya hemos visto. ¿Y cuándo se usa? Bueno, acá hay una de las posibilidades en las cuales yo tengo que hacer el monitoreo de la presión arterial en casa o con el mapeo. Y es la llamada hipertensión de bata blanca. ¿Han escuchado antes este término? Sí, ¿no? Es el paciente que llega a la consulta, cada vez que le toman la presión en la consulta, está alta la presión. Y cuando va a la casa o le hacen un mapeo, es normal. ¿Ya? Pero para hacer el diagnóstico de hipertensión de bata blanca necesito confirmar, necesito hacerle un monitoreo ambulatorio. No me queda otro. ¿Ya? Pero hay que tener en cuenta que esto no es algo, digamos, a no tomar en cuenta. Esto es algo importante porque se considera que tiene un riesgo cardiovascular intermedio entre los normotensos y los hipertensos de manera sostenible, ¿no? Si requieren tratamiento, solo si hay evidencia de daño de órgano blanco o si su riesgo cardiovascular total es alto. Discutible, ¿no? Estos pacientes con el tiempo pueden desarrollar hipertensión arterial sostenida, ¿ya? Y de todas maneras tiene indicación de modificación del estilo de vida. Si tiene sobrepeso, tiene que bajar de peso, modificar su dieta, aumentar el consumo disminuir el consumo de sal, y es lo que vamos a ver. Esta es la llamada hipertensión de bata blanca. Y tenemos lo contrario, la llamada hipertensión enmascarada, es lo opuesto, es el paciente que va a la consulta, su presión normal, pero está alta en casa o en monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas. ¿Ya? Y estos pacientes se tratan como cualquier hipertensión. El problema es que no los detectamos así nomás, tenemos que buscarlos en este caso. Y ese 15% de los pacientes hipertensos tienen esta forma de hipertensión enmascarada. También requiere modificación del estilo de vida, tratamiento farmacológico según sea el caso, ya veremos en qué consiste. ¿Sí? Entonces tenemos estos fenotipos de hipertensión arterial acá, tenemos el paciente que tiene normotensión, acá todavía está con los puntos de corte antiguos, esto de acá, de 13,8 para abajo, pero en realidad sí es lo que se considera ahora como objetivo, 13,8 de presión arterial para abajo, normotensión. Los que tienen por encima de ese rango, hipertensión arterial sostenida o verdadera, enmascarada, las que son en la consulta son normotensos, pero son hipertensos en el monitoreo de 24 horas, y los de bata blanca que tienen hipertensión en la consulta, pero son normales en el monitoreo de la presión arterial de 24 horas. ¿Sí? Entonces están estos fenotipos de hipertensión. ¿Qué hacemos con un paciente que estamos estudiando para diagnóstico de hipertensión arterial? Tenemos que pedirle una serie de la pueden agarrar el papel y marcar todos los exámenes de estructura, ¿no? Cada uno tiene la razón de ser. Y es que lo que tenemos que buscar es si el paciente tiene daño de órganos blancos. Busquemos eso. Busquemos si el paciente tiene alteraciones electrolíticas, si tiene hipocalemia, por ejemplo, hipocalcemia, algo que nos sugiera algún trastorno endocrinológico de fondo. De todas maneras pedimos un hemograma completo, puede ser un paciente que esté haciendo una infección subyacente, crónica, o algún problema hematológico que puede estar alterando algo. Pedimos creatinina y podemos estimar con la creatinina la tasa de filtrado glomerular y actualmente ya se utiliza de manera un poco más rutinaria la fórmula seca de EPI. Ya no estamos utilizando ya la fórmula de de Crocop. Utilizamos esa seca de pedimos perfil lipídico porque queremos evaluar su riesgo, queremos evaluar el riesgo cardiovascular del paciente, glucosa en ayunas y hemoglobina glicada. El diagnóstico de diabetes muchas veces hay que buscarlo, no siempre nos va a gritar en la cara, hay que buscarlo en realidad. TSH, análisis de orina, relación de albúmina creatinina en orina, ¿ya? Y un electrocardiograma de base. Estos pacientes muchas veces son asintomáticos, como nuestro paciente que ha venido en su chequeo, asintomáticos totales, ¿no?
Y los síntomas más bien pueden sugerir hipertensión arterial secundaria o ya complicaciones. Dolor de pecho, palpitaciones, disnea, claudicación, edema, cefalea, visión borrosa, nocturia, hematuria, mareos. Esos síntomas más bien ya nos orientan hacia alguna complicación ya de la enfermedad cardiovascular más que la hipertensión en sí. Siempre investigar posibilidad de apnea del sueño. Es una de las causas secundarias de hipertensión arterial, perdón, eso sí, es una de las causas de hipertensión arterial secundaria más frecuentes que actualmente se identifican. Investigar factores de riesgo, por eso pedimos hemoglobina glicada, buscamos ahí diabetes, buscamos ahí hipercolesterolemia, pesamos, tallamos al paciente, calculamos índice de masa corporal, evaluamos todos estos factores. Y preguntamos sobre historia de tratamientos anteriores y actuales, porque siempre es importante, estos pacientes muchas veces abandonan el tratamiento por efectos colaterales, porque pues, hicieron bien, no han escuchado constantemente después. Empiezo a tomar mi tratamiento y no siento nada, ya lo dejo porque ya me estoy. Siempre hay que preguntar eso, qué medicamentos ha tomado, si ha tenido efectos colaterales, o ha tenido intolerancia a ciertos medicamentos. Preguntar sobre otros medicamentos que puedan alterar la presión arterial como AINES. Bueno, recordemos que estos pacientes solamente son mayores y suelen tomar antiinflamatorios como pastillas, a veces como caramelos, ¿no? A veces lo toman de manera exagerada, ¿no? Importante preguntar sobre la adherencia al tratamiento y en mujeres la historia de hipertensión arterial asociada al embarazo. ¿Ya? Importante preguntar en mujeres que llegan a investigar sobre hipertensión arterial si han tenido hipertensión durante su gestación. Eso es un riesgo a la larga de desarrollar hipertensión crónica. Ya se considera como un riesgo, como un factor de riesgo para hacer hipertensión. Al examen físico que buscamos, identificar daño de órgano blanco, identificar posibles casos de hipertensión arterial secundaria. Examen de pulso, frecuencia, ritmo, características secundarias arritmias como la fibrilación auricular, que es más frecuente en hipertensos. Hay que examinar todos los pulsos, no se olviden eso. Parte de la evaluación cardiovascular es examinar los pulsos. ¿Ya? ¿Qué es lo que afecta a la hipertensión arterial? ¿Qué es lo que altera? ¿Qué es lo que daña la hipertensión arterial? Los vasos sanguíneos. Todas las complicaciones que vemos son por lesiones vasculares. Mayor riesgo de hacer infarto coronario. Mayor riesgo de hacer accidentes cerebrovasculares. Mayor riesgo de demencia, deterioro cognitivo y demencia, lesiones vasculares, pequeños vasos. Entonces acá tenemos que buscar siempre examinar toda la parte vascular. Signos de insuficiencia cardíaca, si hay soplos sobre las carótidas, sobre las femorales, soplos abdominales que nos estén hablando de obstrucciones carotídeas, de obstrucciones femorales, aneurisma de aorta abdominal, ya investigar eso, masas abdominales, aneurismas, poliquistosis renal, riñones aumentados de tamaño, tumores renales que puedan ser papales, obviamente grandes, ¿no? Tiroides, también buscar enfermedad tiroidea, presencia de estrías de color rosa o púrpura en el abdomen, característico del síndrome de Cushing, y obviamente el aumento del índice de masa corporal. Ya los tres laboratorios de rutina que ya les mencioné. Otras pruebas complementarias, ecocardiografía. Es importante, todo paciente hipertenso tiene que tener su ecocardiografía. ¿Para qué nos sirve? Porque ya hay evidencia de daño de órgano blanco, ese paciente necesita tratamiento farmacológico sí o sí. Y una de las alteraciones que se observan en estos pacientes es lo que se llama hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Recuerden que la hipertensión es una sobrecarga de presión para la redundancia para el corazón, y una de las formas de compensar eso es con la hipertrofia. ¿Ya? La hipertrofia se evalúa a través de la ecocardiografía. La sobrecarga de presión crónica que el corazón soporta hace que la aurícula izquierda se dilate. Y la dilatación de la aurícula izquierda es lo que predispone al paciente a hacer fibrilación auricular. Por eso es que la hipertensión arterial es la principal causa de fibrilación auricular. Es la causa más común. Pedimos también eco de carótida para buscar enfermedad vascular, eco
ecografía renal y suprarrenal, por ahí encontramos alguna masa renal o suprarrenal que pueda relacionarse tal vez a una causa secundaria, ecografía Doppler arterias renales, fondo de ojo en algunos pacientes, tomografía de resonancias cerebrales para búsqueda de lesiones cerebrales isquémicas o hemorrágicas secundarias de hipertensión arterial. No en todos los pacientes se puede pedir resonancia, ¿verdad? No en todos los pacientes, pero si tenemos alguna sospecha, sobre todo si son hipertensos de larga data, severos, mal controlados, etc., podremos ahí investigar un poquito más. Hay un examen que se llama índice de tobillo-brazo, que es un examen para evaluar la presión, la diferencia de presiones, como su nombre lo dice, entre los brazos y el tobillo, o al revés, entre el tobillo y el brazo, por eso se llama índice tobillo-brazo. Y es un examen que se utiliza para el diagnóstico de enfermedad vascular periférica. Realmente en la práctica diaria, cotidiana, para serles sincera, muy pocas veces lo usamos. Para usarlo, y requiere para una correcta medición de la presión arterial en las piernas de utilizar un Doppler. O sea, algo que detecte muy bien los ruidos cardíacos. O sea, hacerlo de manera auscultatoria no siempre es muy fiable. Básicamente este examen consiste en medir la presión en ambos brazos y la presión tibial y pedia de ambos miembros superiores. Tibial y pedia de ambos miembros superiores. Y la relación se mide por en ambos miembros, el índice tobillo-brazo derecho y el índice tobillo-brazo izquierdo. Derecho y este izquierdo. ¿Cómo se calcula? Por ejemplo, el índice tobillo-brazo derecho sería la presión arterial sistólica más alta en el pie derecho sobre la presión arterial sistólica más alta entre ambos brazos. En este caso, por ejemplo, tenemos 80, la presión tibial, sobre 120, que es la presión más alta acá en el brazo derecho. Tenemos un índice tobillo-brazo 0.66 del lado derecho y del lado izquierdo 0.90. Tomamos en cuenta el más bajito, 0.66, y este diríamos que es el índice tobillo-brazo de ese caso. Como les digo, en realidad requiere de un Doppler para hacer una adecuada medición, sobre todo de la presión en las arterias media y la arteria tibial posterior. ¿Y cómo se interpretan estos valores? Bueno, lo normal es que sea de 1 a 1.4, sea un poquito más alta en el tobillo que en el brazo, ¿no? Ligeramente elevado o casi igual. Eso es lo normal. ¿Cuándo será índice de enfermedad vascular periférica? Cuando sea muy bajo, menos de 0.9 para abajo. Entonces, 0.9 para abajo ya es anormal, ¿ya? Y está hablando de enfermedad vascular periférica. Si es más de 1.4, es decir, muy elevado, son vasos generalmente no comprensibles, vasos muy calcificados, eso se ve en ancianos con enfermedad vascular inclusive severa. Pero acá tomen en cuenta que esto es lo normal y lo bajo es de 0.90 para abajo ya es más. Muy bien. Importante tener en cuenta que nuestro paciente, una vez que ya hayamos diagnosticado que es hipertenso, tenemos que investigar qué otros factores de riesgo tiene. ¿Ya? Entonces no solamente ser hipertenso, acá tenemos que buscar enfermedad cardiovascular y todos aquellos factores que puedan empeorar. Y a la cabeza, la diabetes. Hipertensión y diabetes, una combinación muy frecuente. Buscar dislipidemia, el sobrepeso, muy común en los pacientes hipertensos. Hiperglicemia, síndrome metabólico y otros factores de riesgo como el tabaquismo, alcoholismo y sedentarismo. ¿Ya? Tenemos que investigar y preguntarle y buscar todo eso. ¿Ya? Entonces no es solamente tomar la presión, entonces también evaluar el riesgo cardiovascular. Y ya como parte de los resultados de las pruebas que hayamos hecho, nosotros tenemos ya que evaluar si el paciente tiene daño de órgano blanco, ¿no? Es decir, alteración estructural o funcional de la vasculatura arterial y o de los órganos que irrigan, secundaria al aumento de la presión arterial. Esta es la definición de daño del órgano blanco. ¿Y cuáles son esos órganos blancos? Creo que ustedes ya lo conocen: cerebro, corazón, arterias centrales y periféricas, riñones, esos son los órganos. ¿Ya? ¿Cómo evaluamos la parte cerebral cognitivamente? ¿Ya? Podemos llegar hasta requerir
una resonancia magnética en pacientes con deterioro cognitivo y pérdida de memoria, pero podemos ya desde que evaluamos al paciente, desde que le interrogamos, ver cómo está la memoria, le vamos cómo está. Hay test muy pequeños para evaluar de manera más, digamos, corta, digamos, más rápida cómo va el estado cognitivo del paciente, pero con algunas pequeñas preguntas uno ya puede darse cuenta. Obviamente si el paciente ya tuvo un accidente cerebrovascular, pues no hay nada que decir en ese sentido, ¿no? Y la parte del corazón, que es a lo que me dedico, acá vemos que tenemos que ver un electrocardiograma y buscamos en el electrocardiograma criterios de hipertrofia ventricular izquierda. Y acá está el famoso índice de Sokolov y también el índice de Cornell. Acá, ¿recuerdan el índice de Sokolov? La S de V1 más la R de V5 debe medir 25 milímetros o más. Si es así, decimos que el paciente tiene índice de Sokolov positivo, criterio de hipertrofia ventricular izquierda. Estos criterios, estos índices que ven acá, tienen poca sensibilidad, pero tienen una alta especificidad, o sea, tienen un valor predictivo positivo muy alto. Eso quiere decir que si están presentes tienen, y si no están, no deben estar presentes. El índice de Cornell suma la S de V3 más la R de AVL, debe ser mayor de 28 en hombres o más de 20 en mujeres, otro criterio de hipertrofia. Pero el gol estándar, digamos, para evaluar esto es la ecocardiografía. Y acá evaluamos hipertrofia ventricular izquierda a través de lo que se llama masa ventricular izquierda. Y si es más de 115 gramos por metro cuadrado en varones y más de 95 gramos por metro cuadrado en mujeres, hablamos de hipertrofia ventricular izquierda. Como ya les dije, hay que ver el tamaño de la aurícula izquierda, que suele dilatarse en hipertensos crónicos. Evaluamos tanto la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo, que también puede verse alterada en pacientes con daño de órganos blandos sobre el cuerpo. Acá tenemos un electrocardiograma de un paciente con hipertrofia ventricular izquierda. Lo puse acá, pero en realidad este no es un paciente hipertenso. Este es un paciente con otra, un paciente con una cardiopatía, pero para que vean los criterios de Sokolov. La S de V1 más la R de V5 o V6. Creo que a simple vista te dan que suma más de 35. O la S de V3 más la R de AVL, mira la R altísima de AVL, inclusive se choca con la onda Q de AVL, ni siquiera sé dónde termina. De hecho, tiene un índice de Cornell también positivo. Entonces, los criterios de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes hipertensos, criterios electrocardiográficos pueden verse, pero tienen baja sensibilidad. Pero lo puse acá para que vean cómo se ve el paciente con el electrocardiograma de hipertrofia ventricular izquierda. En riñones, pruebas simples de función renal. ¿Cómo evaluamos la función? Pruebas simples de función renal, ¿no? Creatinina, urea. Pero para evaluar un poquito mejor, pido mejor un total de albúmina o albuminuria en orina de 24 horas. Lo normal es menos de 30 miligramos en un día. Esto, tanto la albuminuria en orina de 24 horas como el cociente de albúmina que creatinina en orina, nos puede dar evidencia de daño glomerular precoz. Entonces, no hay que esperar que el paciente tenga una enfermedad renal crónica o una creatinina en 2.5 para recién darnos cuenta que el paciente tenía o estaba haciendo daño del órgano del riñón. Entonces pedimos albuminuria en orina 24 horas, normal menos de 30, alterado ya más de 300, o el cociente de albúmina creatinina en orina, que es normal menos de 30 miligramos por gramo, severamente incrementado más de 300 miligramos por gramo. Por si acaso esta presentación se la voy a dejar con mi compañera para que lo puedan compartir. ¿Ya? Entonces estos son criterios, yo tengo que ir a buscar daño de órgano blanco, buscamos en el riñón, buscamos proteínas en orina. Y para evaluar las arterias, ¿cómo evalúo las carótidas? Una ecografía Doppler de carótida, hay una, para evaluar rigidez de grandes vasos, es decir, de aorta principalmente, hay un índice que se llama velocidad de la onda de pulso carótida femoral, pero esto es un estudio un poquito complejo que evalúa básicamente cuánto demora la velocidad de la sangre, la velocidad de la onda de pulso, mejor dicho, de las carótidas hasta la arteria femoral.
prolonga demasiado, demora mucho en llegar, estamos hablando de una retardo en la velocidad del curso que puede estar relacionado a rigidez de grandes valores. Y en extremidades inferiores, lo que ya les mencioné, tienes el tobillo-brazo, que utilizan ante la sospecha de enfermedad vascular periférica, y si ya tienen algo, un criterio, digamos, ya más evidente, de disminución de pulsos, evidente en una pierna, pueden pedir una ecografía también doble, arterial, de miembro. Ojos, fondo de ojo, pacientes con hipertensión arterial ya de grado 2, hay que pedirlo, y sobre todo en emergencias hipertensivas podría ayudarnos para detección de hemorragia retinal, microaneurismas y papineles. Pero esto debe ser realizado por examinadores experimentados. Tendría que tener cierto grado de expertise para poder evaluarlo. Muy bien. Una vez que ya hemos diagnosticado nuestra hipertensión arterial, nosotros tenemos que estratificar el riesgo. ¿Qué riesgo tiene mi paciente hipertenso ya diagnosticado de hacer un problema cardiovascular? Y actualmente ya se utiliza esto que se llama el score PREVENT. Ya está validado, digamos, puesto en la guía de la Sociedad Americana del Corazón, para evaluar el riesgo cardiovascular a los 10 años. Este score incluye varios criterios, como la edad, el sexo del paciente, el colesterol total, HDL, la presión arterial, si es diabético o no, si fuma, etc. Y con eso nos da un riesgo estimado a los 10 años. Se considera de alto riesgo si es de 7.5% o más. Pero si yo no tengo esto, digamos, antes de evaluar, mejor dicho, utilizar el Score Prevent, que lo pueden descargar de internet, la calculadora está disponible para todos, ¿ya? Puedo hacer una evaluación simple teniendo en cuenta los factores de riesgo que tenga mi paciente. Y observen acá que si mi paciente es diabético, aún así tenga presión arterial elevada o como antes se llamaba normal alta, ya es de riesgo. O si ya tiene enfermedad renal crónica en estadio 3, ya es de riesgo. Si ya tiene enfermedad vascular periférica, es un paciente de alto riesgo, sea cual sea el nivel de presión arterial que tenga, de normal alta o elevada para arriba. ¿Sí? Bien. Entonces ya hemos evaluado el riesgo de nuestro paciente, ahora lo vamos a poner en práctica con el ejemplo que le hemos puesto. Y ahora que busquemos las causas, ¿cuáles son las causas de hipertensión arterial? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cuál es la causa más común de hipertensión arterial? La que no sabemos cuál es la causa. La que no sabemos cuál es la causa. Sí sabemos, sino que no le concluimos. Hipertensión primaria o esencial le llamamos 90-95% de los casos. Los pacientes le van a preguntar ¿por qué? Y ustedes le van a decir no es que no se sepa. En realidad hay una serie de factores que contribuyen a eso. ¿Ya? Hay factores relacionados con la dieta y factores no relacionados con la dieta. Y dentro de los factores no relacionados con la dieta están las variantes genéticas. Y aunque podría pensar que hay familias de hipertensos, y podríamos pensar que a veces es urgente estar determinando eso, en realidad la causa genética no es la. Porque la causa más comunes son los factores relacionados con la dieta, y estos de acá: obesidad, sobrepeso, baja actividad física, ¿ya? Disturbios del sueño como apnea del sueño, estresores psicosociales, y ya se incluye acá la polución ambiental, la contaminación ambiental. O sea que estamos fregados. Estamos fregados. Sí, porque miren, además, alto consumo de sodio. ¿Qué comen ustedes en el almuerzo? A ver. Ay, sí, doctora, todos los días comemos quinoa, comemos eso, ritual. Pollo, brote, cuchillitos, montritos, pollo a la brasa, hamburguesas.
código genético. Acostúmbrense a tener una buena dieta. Ya desde ahora. Ya lo saben, se están aprendiendo. No digan que no les ayudan cuando sean importantes. ¿Cuántos de acá ustedes piensan que llegarán a ser importantes? Hay uno que dice seguro que no voy a ser importante. Dice que el 25% de la población va a llegar a ser importante sin saber. O sea que de acá todos ustedes, ¿cuántos son acá ustedes? 49, o sea, unos 15. No, 12, 13 serán los personas de la ahorita no, que están jóvenes, se tienen que cuidar. Bajo consumo de dieta de calidad, bajo consumo de frutos, vegetales, proteínas, fibras y acá el consumo de alcohol. Alto consumo de alcohol está relacionado a hipertensión arterial. Sinceramente hablando, ustedes se dan cuenta que todos estos factores predominan en nuestra población. ¿Ah? O sea, que tienen trabajo, bastante trabajo, pero para prevenir. ¿Ya? Todos estos factores de riesgo, muchos de ellos son reversibles. La parte genética no la voy a poder revertir, lastimosamente. En algún momento tal vez, con terapia genética. Pero lo demás sí lo puedo revertir, sí puedo trabajar en ello todavía. Bien. Y ya tenemos las causas de hipertensión arterial secundarias, ¿no? Las secundarias son aquellas que son debidas a una causa corregible. Y ahí tenemos las causas más frecuentes: la apnea obstructiva del sueño, la enfermedad renal parenquimatosa, la enfermedad renovascular, el hiperaldosteronismo primario, la hipertensión arterial inducida por fármacos o drogas, dentro de ellas el alcohol. Y causas menos frecuentes: feocarnocitoma, síndrome de Cushing, hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, coartación de órganos, son las menos frecuentes. Ahí por ahí el doctor Miranda le va a poner un caso de esas cosas raras. La apnea obstructiva del sueño está relacionada a picos de hipertensión arterial. ¿Saben lo que es la apnea obstructiva del sueño? ¿Sí? Al parecer, cuando estos pacientes duermen, el labio, el cisto de la lengua cae hacia atrás, obstruye la vía aérea y el paciente comienza a roncar. Son roncadores, pero terribles. Y no solamente ronquidos de poquito, son aquellos que les tienen que preguntar: ¿sus hijos que duermen en otra habitación le han dicho que ronca? Sí. Entonces, esos son roncadores de alto riesgo. Su esposa, porque ellos generalmente son hombres, su esposa le ha dicho que hay momentos en que deja respirar y le asusta. Sí, la esposa siempre viene con él. Sí. Y a veces no respira. Y yo tengo que estar cuidando para que respire. Al parecer son episodios en los cuales el paciente hace hipoxemia en realidad. No solamente que deja respirar, realmente cae la saturación de oxígeno y eso sube la presión. Entonces estos pacientes, cuando les hacen un monitoreo ambulatorio de la presión arterial de 24 horas porque duermen con el aparato, en la noche les sube la presión. Señor, ¿qué ha hecho en la noche? Ha dormido como siempre. Puede estar relacionada a apnea obstructiva del sueño. Y estos pacientes son los que se duermen durante el día. Pero si duermo bien, no duermen bien. Estos pacientes tienen lo que se llama microdespertar. No duermen bien en realidad. Durante el día están que se caen de sueño. ¿Ya? O si son hipertensos, pueden hacer lo que se llama hipertensión resistente. ¿Ya? Son aquellos pacientes, creo que no he puesto acá la definición de hipertensión resistente, son pacientes que necesitan de 3 medicamentos o más para controlar la presión arterial, y uno de esos medicamentos es un diurético tiazídico. Al examen físico, estos pacientes suelen ser obesos y suelen tener una circunferencia del cuello grande. Vale, 40.
centímetros en hombres, más de 41 en mujeres, y pérdida de la disminución normal de la presión arterial nocturna. O sea, normalmente en la noche la presión baja más del 10%, 10 a 20% del día. Esa pérdida de caída, es decir, durante la noche la presión se mantiene igualito como si estuviera despierto, que ahora aún aumenta, puede ser indicativo de apnea obstructiva del sueño. Yo le puedo hacer un cuestionario que se llama Stop Bank, así sencillito, para poder, digamos, evaluar que el paciente tiene alta probabilidad. Pero el estudio confirmatorio se llama polisomnografía. Es un estudio que se hace cuando el paciente se duerme en un ambiente de hotel, le colocan un montón de cosas, acelerómetro, presión arterial, etc. Y lo monitorizan toda una noche y ve evaluar la actividad eléctrica, etc. Este es el cuestionario de Stop Bank. Un cuestionario muy sencillo. Las siglas Stop Bank son por las iniciales de las palabras en inglés. Se le pregunta si estoy ronca. Pero mira lo que estaría. Ronca con intensidad suficiente para que se escuche a través de la puerta cerrada. ¿Tiene familiares de ti? ¿Ves? Se siente a menudo cansado, fatigado, sonoliento durante el día. Yo creo que todos los que estudiamos medicina, todos los días paramos un tren. Pero eso ya por otra cosa. ¿Alguien ha observado que deja de respirar durante el sueño? Hay papel clave del esposo o la esposa. ¿Tiene o está siendo tratado por hipertensión arterial? El índice de masa corporal más de 35, es obeso, es mayor de 50 años, la circunferencia del cuello es más de 40 centímetros y es hombre. Si tiene 3 o más preguntas positivas, alto riesgo de síndrome de apnea obstructiva. 3 o más positivas. No quiere decir diagnóstico, es solo evaluación. El diagnóstico se hace con y el tratamiento que se utiliza es un dispositivo que se llama CPAP, una máscara especial de alta presión, que lo que hace es evitar que se cierre la vía aérea. Y el paciente nota la diferencia. Ahora durante el día yo no tengo sueño. Es espectacular cómo cambia la vida en realidad. Porque al principio piensan, no, yo voy a estar durmiendo con una máquina que las más antiguas decían, hacían un ruido terrible. Ahora creo que ha bajado un poco. Pero sí, es otra cosa. Es importante hacer el diagnóstico. Otra causa secundaria de hipertensión arterial es la enfermedad renal crónica, parenquimatosa. Sospechar en pacientes diabéticos, pacientes que tienen obstrucción urinaria o hacen hematuria, o tienen frecuencia urinaria y nocturia, incontinencia urinaria, aquellos que abusan o usan, por hecho por indicación médica, AINES frecuentemente, o historia familiar de poliquistosis renal, o que tienen creatinina elevada, o un examen de orina patológico. Entonces, en estos casos debemos sospechar que el paciente pueda tener una enfermedad renal crónica como causa secundaria de hipertensión, que también poniéndonos a ver con sinceridad, hay algunas causas en las que a veces la misma hipertensión es la que causa el daño renal. Al examen físico podemos llegar a palpar en los pacientes con poliquistosis renal tienen unos riñones inmensos, aridez por anemia, por enfermedad renal crónica. Y el laboratorio, dosaje de electrolitos, sodio, potasio, cloro, creatinina sérica, examen completo de orina, dosaje de albuminuria en orina 24 horas, una ecografía de presión. Todo eso para identificar la causa y tratarla si fuera necesario. Otra causa dentro de los infrecuentes, que son las causas secundarias, pues, el hiperaldosteronismo primario es una de las que hay que tener en cuenta. Sospechamos en caso de hipertensión resistente, hipertensión con hipocalemia, hipertensión y calambres o debilidad, hipertensión y hallazgo incidental de masa adrenal, hipertensión e historia familiar de hipertensión a edades tempranas o stroke. Al examen físico, búsqueda de las arritmias con asociadas hipocalemia, sobre todo fibrilación auricular. En realidad, este diagnóstico hay que pensarlo para buscarlo. Hay que pensarlo para buscarlo. Pero
el hallazgo de hipocalemia nos puede hacer sospechar. Hipertenso resistente, difícil de control con hipocalemia, puede hacer sospechar que el paciente tiene un hiperaldosteronismo primario. En estos casos, pues se tiene que hacer uso de algunas pruebas, como la relación de aldosterona plasmática, la actividad de la renina, ¿ya? Y pruebas confirmatorias donde de sobrecarga salina, tener supresión con captopril, que se supone que deberían suprimir la actividad de la suprarrenal, pero no lo hace cuando hay un hiperaldosteronismo primario. Tomografías suprarrenales, y ya por último un muestreo de la sangre venosa suprarrenal para ver de dónde viene el exceso de mineralocorticoides, ¿no? Como ven, estas pruebas obviamente son muy específicas, ¿no? Eso no lo hacemos seguido, en realidad son muy específicas, pero lo menciono acá para que vean que hay causas secundarias son raras. La causa más común es la hipertensión esencial o primaria, asociada a todos los factores que hemos visto, pero si vemos un hipertenso difícil de controlar o a edades muy jóvenes, ¿no? Pensemos en casos secundarios también, porque ahí nos podemos encontrar con algunas cosas. No olvido mencionar la inducida por drogas o alcohol. Vuelvo a mencionar el alcohol, es un factor de riesgo, eleva el consumo excesivo de sodio, eleva la AINES a la cabeza, descongestionantes, antigripales. Anfetaminas o metilfenidato. El metilfenidato se utiliza para el tratamiento del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Pueden algunos pacientes sensibles o elevarles la presión. Cocaína, obviamente, corticoides, anticonceptivos orales combinados, inmunosupresores como tacrolinos o ciclosporina, fármacos oncológicos, y la eritropoyetina también puede subir la presión arterial. Obviamente la que se utiliza como terapia en enfermedad renal, la eritropoyetina exógena. Entonces busquemos estas causas de todas maneras para tener en cuenta, tal vez no como causales específicamente hablando, sino porque son factores a veces que hacen difícil controlar la hipertensión arterial. Entonces preguntemos siempre, ¿qué está tomando además de qué toma? Y a veces se olvida mencionar a los pacientes, sí, ¿verdad? Tomo Ritalin, es el metilfenidato. Tomo corticoides porque me acaban de indicar por, qué sé yo, un problema reumatológico, de otro índole asmático, porque yo le he indicado una dosis, acabo de tomar, empezar a tomar el entonces preguntemos. Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Importante dieta y actividad física rutinaria. Traten de acostumbrarse a eso ya. Ustedes van a hacer el ejemplo. Hay quienes ustedes le van a decir a un paciente que baje de peso y ustedes están con sobrepeso. Ocurre, lamentablemente. Sí, pero tenemos que hacer el ejemplo. ¿Sí? Si no hacen ejercicio, ¿qué le van a decir a alguien que haga ejercicio? Porque claro, le van a dar unos caraduras. No, sí. Bueno, digamos. Ya, cambiemos un poquito de tema y vemos ese tópico, hipertensión del embarazo. Hipertensión en el embarazo. Importante tocar este tema, solo voy a hablar poquitas cosas porque van a tener clases más detalladas sobre hipertensión relacionada al embarazo, en su clase de ginecología. Pero voy a mencionar algunas cositas. 5 a 10% de los embarazos pueden complicarse con hipertensión. ¿Ya? Y esto está asociado a complicaciones maternas y complicaciones para el feto. Complicaciones maternas, desprendimiento de placenta, accidente cerebrovascular en la mamá, daño renal y o hepático. Complicaciones para el feto, retardo en el crecimiento intrauterino, nacimiento a pretérmino o inclusive muerte.
Entonces, como ven, es una condición, una enfermedad, ya, una enfermedad que hay que tener en cuenta. Cuando decimos que hay hipertensión en el embarazo, y acá ya se toman puntos de corte distintos, porque todavía la guía se sigue guiando por la guía de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia para la gestación. Y se define como presión arterial sistólica, acá seguimos de 140 para arriba, y diastólica de 90 para arriba. Y hay un término que hablan de hipertensión en rango severo, con presión arterial sistólica de 160 o más y diastólica de 110 o más. Para hablar de hipertensión en el embarazo, tenemos que medir la presión en 2 ocasiones, separadas al menos por 4 horas. ¿Ya? Al menos por 4 horas. ¿Y por qué no, digamos, no incluye dentro de la definición, aunque se puede hacer monitoreo ambulatorio, monitoreo cercano de la presión arterial? Porque se busca, sobre todo si la paciente es hipertensa en rango severo, dar un tratamiento propio, ¿ya? Para evitar la complicación, o estar monitorizando de manera seguida. Entonces, acá tenemos durante el embarazo lo que se llama desórdenes hipertensivos, de Anquet, ¿ya? Ese es el término con el cual nos referimos. Y es que una mujer puede ser una hipertensa crónica, es decir, que ya tiene diagnóstico de hipertensión arterial antes del embarazo, o la desarrolla antes de las primeras 20 semanas de gestación. Si cumple esos criterios, hablamos de hipertensión arterial crónica. ¿Ya? La hipertensión arterial gestacional es la que comienza luego de las 20 semanas de gestación, ¿ya? Y puede durar hasta las 6 semanas de postparto, puerperio. Sin proteinuria u otros signos de preeclampsia, solo presión alta, pero sin proteinuria. Eso es la hipertensión arterial gestacional. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Muy bien. Cuando hablamos de preeclampsia ya es un término que habla ya sobre una alteración, es un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. No está muy claro cuál es la fisiopatología, pero al parecer surge de una alteración a nivel de la placenta, de la vasculatura a nivel de la placenta. ¿Ya? Y en este caso se caracteriza por hipertensión arterial gestacional, ya la hemos definido, superpuesta, y proteinuria de 300 miligramos al día, o la relación proteína sobre creatinina mayor o igual a 0.3 en orina. Podemos tener preeclampsia sin proteinuria. Sí, podemos tener preeclampsia sin proteinuria, porque en la ausencia de proteinuria, hipertensión arterial de reciente inicio con alguno de los siguientes criterios, uno de ellos, hablamos también de preeclampsia. Que tenga plaquetopenia, o que desarrolle insuficiencia renal, o aumento de transaminasas al doble o más, o edema pulmonar, o cefalea que no responde a medicación o trastorno visual. Uno de esos criterios más hipertensión arterial gestacional. Aún así no haya proteinuria, ya habla de preeclampsia. ¿Sí? Entonces vemos que es un trastorno mayor, no es solo tener presión alta. Entonces definamos bien, por un lado la hipertensión gestacional y la preeclampsia ya, hablando de un daño más sistémico. Está también la preeclampsia superpuesta a hipertensión arterial crónica, o sea, era la gestante que ya tenía diagnóstico de hipertensión o la hizo durante las primeras 20 semanas, ¿ya? Y además se suma a ella una preeclampsia, proteinuria o alguno de los síntomas que ya tenía. ¿No? ¿Qué es la eclampsia? La eclampsia es la hipertensión arterial con convulsiones, cefalea severa, trastornos visuales, dolor abdominal, náuseas, vómitos, orina. Como se puede dar cuenta, la eclampsia es algo ya severo. La eclampsia es indicación de, en ese momento, terminar el embarazo. Se tiene que terminar el embarazo, sacar la placenta. La paciente tiene riesgo de muerte. La gestante que hace eclampsia tiene riesgo de morir. Y peor aún, se hace un síndrome que se llama síndrome de Hell. El síndrome de Hell es la hipertensión arterial
gestacional asociada a hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetomía. Todo. También indicación para terminar el libro. Como ven, hay distintas formas de presentarse la hipertensión durante el embarazo, ¿ya? Pero tenemos que buscar activamente preeclampsia, proteinuria, pedir enzimas hepáticas, ver la función renal, ver cómo se rompen las plaquetas, ¿ya? No esperemos que la paciente llegue a hacer eclampsia, porque ya hacer eclampsia, obviamente ya es indicación de terminar ahí el embarazo a cualquiera sea semana en la que esté la gestación. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? La preeclampsia, la hipertensión arterial gestacional, sí es un tratamiento. Ahorita lo voy a mencionar. Pero en realidad tiene un tratamiento que incluye un grupito específico de fármacos, no le cuesta el tratamiento. Porque la mayoría de ellos son teratogénicos, de los fármacos antihipertensivos que vamos a ver. Está contraindicada durante la gestación IECA, los ARA2, los antagonistas de los mineralocorticoides, el atenolol, y solo está indicado un grupito de fármacos, entre ellos la nifedipina de acción prolongada, la metildopa, y por ahí un poquito de evidencia que los argentinos les gusta bastante es la nulipina, que parece que no tiene efectos terapéuticos. Para las eclampsias, para el tratamiento de las convulsiones, se utiliza sulfato de magnesio. Sulfato de magnesio es lo que es el tratamiento de las convulsiones de la eclampsia. Baja la presión arterial. Muy bien. Vamos a lo que es la emergencia hipertensiva. Ustedes alguna vez, no sé si yo hasta el año pasado dábamos la clase de crisis hipertensiva y hablábamos de emergencia hipertensiva y urgencia hipertensiva. Pero hablábamos de emergencia, aquella que tenía daño de órgano blanco, y urgencia, aquella que no tenía daño de órgano blanco. Bueno, entonces, para tratar de organizar un poquito mejor en el sentido de cómo definir esto, separaron, bueno, lo que es emergencia hipertensiva se sigue quedando como tal, definida como una elevación aguda, grave de la presión arterial, usualmente más de 180 sobre 120, ¿ya? Acompañado de daño de órgano blanco. Riñón, cerebro, corazón, ojos o sistema vascular, ¿sí? Generalmente las presiones son muy altas en las emergencias hipertensivas, más de 210 para la sistólica y o más de 130 para la diastólica, pero presiones menores pueden ser causa de emergencia, o sea, de daño de órgano blanco en embarazadas y en sujetos previamente normogénicos. Por ejemplo, un paciente, voy a poner un ejemplo de un paciente que trafica cocaína, es lo que se mete en cápsula de cocaína, el estómago se revienta, pasa al torrente sanguíneo una cantidad terrible de clorhidratos, es una descarga adrenérgica brutal. Entonces, los pacientes hacen pues crisis hipertensivas severas, con hemorragias intracraneales, infartos agudos miocardio, vasoconstricción. Bueno, es un ejemplo extremo en realidad. Es un ejemplo extremo, pero más o menos para que ¿no? Entonces, es un paciente que no es hipertenso, no está adaptado a tener presiones altas. Y que de pronto a ustedes que tienen presiones de 100 sobre 60 le sube la presión a 180, fíjense cómo se sentiría. Pues su corazón y sus órganos, sus vasos no están adaptados. Entonces, la emergencia hipertensiva es elevación de la presión arterial, usualmente más de 180 sobre 120, con daño de órgano. Eso es una emergencia hipertensiva. Estos pacientes con emergencia hipertensiva necesitan ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. No es que yo los dejo ahí en una camita común y corriente, no. Tienen que ser hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos para monitoreo continuo de la presión arterial y medicación usualmente endovenosa.
¿Cuál es el objetivo? A estos pacientes les tenemos que reducir la presión arterial sistólica a menos de 140 durante la primera hora, o menos de 120 si tiene una disección de aorta, durante la primera hora. Ese es el objetivo. Este algoritmo de manejo de las guías de la AMA que están en una de las láminas, está el link, me pueden verificarlo, donde pueden ver, y acá vemos lo que les decía al inicio. Tiene el paciente, o vemos un paciente con hipertensión arterial sistólica más de 180 y diastólica más de 120, y vemos si tiene daño de órganos blancos. Viene con dolor de pecho, viene con edema agudo del pulmón, viene con una ACV. Es una emergencia hipertensiva y tiene que ir a cuidados intensivos. Eso ya les dije. El objetivo, menos de 140 en la primera hora, bajarle la presión. Pero si el paciente no tiene daño de órgano blanco, lo que antes se llamaba urgencia hipertensiva, ya no se llama así, solamente se llama hipertensión severa. Y muchas veces nos encontramos así con pacientes con estas presiones en consultorio. Y no los vamos a estar mandando todos en urgencia. El paciente que viene tranquilo, ¿no? Tomando su pastilla, qué sé yo, y viene con 120 de presión. Tiene ningún síntoma. Entonces yo tengo que verificar, ¿no? Obviamente tengo que evaluar el paciente, lo tengo que controlar la presión arterial, pero no lo voy a mandar, no lo voy a modificar la terapia y decirle, no, ya se le va a pasar, ¿no? Le puedo dar una medicación en ese momento y evalúo caso por caso. Evalúo caso por caso, porque en algunos casos el paciente puede o tiene que ser hospitalizado. Por ejemplo, me está haciendo algunos signos sutiles de falla cardíaca, no llega en edema agudo del pulmón, pero está notando disnea del esfuerzo, hemorragias o angina de esfuerzo, solo hospitalizado. Sí, es lo que antes se conoció como urgencia hipertensiva. Pero en realidad es que el término no cuadraba mucho porque crisis hipertensiva se incluía a todos los pacientes que iban a la emergencia por una hipertensión. Entonces ahí se dividía emergencia hipertensiva con daño de órgano blanco, crisis hipertensiva y daño de órgano blanco. Pero en realidad pueden venir pacientes con esta presión arterial al consultorio. Y al consultorio yo tengo que evaluar eso, lo que les acabo de decir. Si no tiene ningún signo de órgano blanco, modifico su terapia, aumento los medicamentos y lo chequeo en unos días, puede ser 15 días, un mes, dependiendo de la severidad del dolor. Y si yo veo que sí tiene algunos signos sutiles de falla cardíaca o algo de angina, mejor lo hospitalizo y modifico la terapia, no necesariamente con medicación intravenosa. Acá sí tengo que dar medicación intravenosa, acá no necesariamente. Modifico la terapia, lo evalúo el riesgo, tomo algunos exámenes, etc. Y si no hay ningún criterio de alto riesgo, de riesgo. Entonces, hipertensión severa, emergencia hipertensiva. ¿Sí? Esto es un listado de todos los medicamentos como terapia de primera línea que quiero mencionarles. No necesariamente se lo aprendan todo, pero para que tengan idea de cómo puede venir un paciente en emergencia hipertensiva. Puede venir con ACV hemorrágico y presión arterial sistólica más de 180. Puede venir con un evento coronario agudo, síndrome coronario agudo. Puede venir con edema agudo del pulmón. Puede venir con una disección de aorta. Y la eclampsia es una emergencia hipertensiva y el síndrome nefrosático. Bien. Todos menos de 140 en la primera hora, excepto acá algunos, por ejemplo, hay algunos cuadros distintos que no están mencionados, como la hepatopatía hipertensiva, en donde hay que bajar la presión arterial, una presión arterial media de 20 al 25% menos de con la que llegó el paciente, y los fármacos con los cuales se utiliza. Por ejemplo, paciente que viene con un síndrome coronario agudo, presión arterial sistólica en 200, tengo que bajar en la primera media hora la presión arterial menos de 140. ¿Y qué utilizo para eso? Nitroglicerina, puedo usar la betalol o ambos para bajar la presión. Si viene con una disección de aorta, esmolol es indicación, se utiliza mucho la betalol, nitrogluciato es una fármaco que utilizamos frecuentemente.
Muy bien, ahora ya vamos con la hipertensión arterial crónica, la que nos diagnosticamos con nuestro paciente, del ejemplo inicial. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a nuestro paciente? Vamos a ver, en un momento lo vamos a evaluar. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer en todos los pacientes, así sea presión arterial elevada, hipertensión grado 1, grado 2, tiene que cambiar su estilo de vida. Tiene que modificar su estilo de vida. Tiene que reducir el consumo de sal. Aunque hay pacientes más sensibles que otros al consumo de sal, es algo que se le tiene que decir a todos. Y no necesariamente estoy hablando del cloruro de sodio que le echamos a la dieta, estoy hablando de todos los productos que tienen alto porcentaje de sodio. ¿Ya? Embutidos. Todos los procesados, toda la comida rápida, todas las gaseosas. Todo lo que venga enlatado tiene sodio. Todo lo que comen ustedes tiene alto contenido de sodio. Entonces tienen que reducir el consumo de sodio. Dieta saludable, el paciente tiene que consumir más vegetales. Si es posible y mejor, hay que crear un papel, un documento que se le entrega al paciente. Estos son los procedimientos. Adaptado obviamente a la lógica, tampoco le van a pedir que coma caviar o cosas así. Tiene que ser adaptado a la dieta. Y yo creo que en eso fallamos, ¿no? Porque vemos una dieta de la dieta DASH, por ejemplo, una dieta mediterránea, que tiene mucha vegetal, perfecta la dieta, pero no siempre se adapta a nuestra realidad, es cara para empezar. ¿Cómo le puedo decir a una persona que gana el sueldo mínimo que haga una dieta así de cara? No puede. Tengo que explicarle con detalle, tengo que decir, adaptar a su realidad qué es lo que no debe comer, que tiene que bajar de peso, y lo que más come son harinas, son carbohidratos, porque es lo más barato, el arroz, las pastas, los fideos son lo más barato. Es verdad, es lamentable. Entonces ahí está el problema. Ahí que el problema es nuestra dieta, que es muy mala porque no hay dinero para comer como uno quiere, como para comer vegetales todos los días, frutas, grasas, pescado, reducir el consumo de azúcar, grasas saturadas, grasas trans, aconsejar el consumo de alimentos ricos en magnesio, calcio y potasio. Son caros los frutos secos. Hayan comprado almendras, no hay subsidio. Almendras y también son caras. El chocolate negro también tiene alto contenido de magnesio. Pero el chocolate, de verdad, no estoy hablando de sublime. Palta, alto contenido de calcio, buena fuente de calcio, nueces, legumbres. En cuanto a las bebidas, moderar el consumo de café, té verde y té negro. ¿Puedo tomar café? No más de una taza por día. Para hipertensos severos no controlados, hasta que se controle la dosis. Alcohol. Hay una relación lineal entre el consumo de alcohol, la prevalencia de hipertensión arterial y el riesgo cardiovascular. Hay un límite máximo que se dice que puede tolerarse de consumo de alcohol, que más o menos son 20 gramos de alcohol en varones al día y 15 mujeres, que es más o menos sacado la cuenta, una botellita de cerveza, esta chiquitita, tiene cerca de 20 una botellita. Hay gente que dice, tomo vino todos los días, pero toman media botella por día. No, que me han dicho que vino tinto es bueno. Cualquiera puede ser bueno, pero depende de la actividad. Entonces pregunten siempre, pregunten qué toma con el almuerzo, si consume vino, qué cantidad de vino. No, yo solo consumo socialmente, nada. Son muy sociales, todos los fines de semana. Entonces no, qué frecuencia se embriaga, ¿no? Cuántas veces a la semana se embriaga, entonces es importante mirar esto, ¿verdad? Entonces, vean que eso no está fácil, como lo dice esto, porque es responsabilidad, pero creo yo, porque esto es un problema de salud pública,
el Estado tendría que poner más cartas en el asunto. Y ustedes, los estudiantes de medicina, tienen que ser consejeros, porque alguna forma tiene que haber de conseguir que haya menos obesidad en nuestra población. Sobrepeso, obesidad en la población, ¿no? Entonces tiene que haber alguna forma, porque esto es un problema carísimo. ¿Saben cuánto le cuesta a los pacientes tratar la hipertensión arterial? ¿Cuánto le cuesta tratar el estado de un infarto o de un miocardio? O tratar una ACV, las secuelas que eso deja. Entonces el Estado obviamente está pintado, ¿no? Pero nosotros estamos para ser voceros, ¿no? Tenemos que tomar papel activo, ¿eh? No podemos ser indiferentes, tenemos que hacer algo para mejorar eso. Entonces el paciente obviamente tiene que dejar de fumar, tiene que hacer actividad física regular, control del estrés. Siempre lo pongo acá en el río porque ¿cómo hacemos para controlar el estrés? Pero bueno, antes de eso, actividad física regular. Se le aconseja una actividad física de al menos 150 minutos a la semana de ejercicio moderado. Ya, caminatas. Pero no caminatas, pues no estoy hablando de pasear el cerro, el Chihuahua, que solo camina una cuadra, no, estamos hablando que al menos tiene que caminar 3 a 5 kilómetros, 5 días a la semana al menos. O 75 minutos de ejercicio intenso. Importante aconsejar al paciente que no solo es actividad aeróbica, también debe hacer actividad física de resistencia. ¿Ya? Sí, es importante mantener la masa muscular cada vez cobra mayor importancia. Disminuye el riesgo de hacer problemas osteoarticulares a la larga y también el riesgo cardiovascular. Disminuye también. Antes se decía, no debe levantar pesas, no debe hacer eso porque eso le sube la presión, le hace daño. Pues tampoco le voy a decir que se levante 300 kilos, ¿no? Tampoco, sino que es un ejercicio de resistencia leve, moderado, ¿no? Repetitivo, condiciona una mejor masa muscular. ¿Ya? Entonces sí se tiene que hacer. Y el control del estrés es algo muy difícil, pero no imposible. Cada persona se conoce a sí misma, creo yo, conoce cuáles son sus problemas y tiene que tratar de controlar eso. Ahí ya como consejeros ustedes, porque no solo van a ser médicos, van a ser psicólogos. Muchas veces los pacientes van a ir a conversar con ustedes. Al principio les dice qué tengo y por qué, ¿no? En la siguiente consulta ya le vienen a contar su vida. Es importante, ¿no? Porque quieren conversar, muchas personas mayores van a conversar solas, no tienen con quién hablar de café. Bueno, ustedes se convierten en amigos al final del paciente y eso es importante porque comienzan a averiguar qué hay detrás de eso. Y bueno, el tratamiento farmacológico, ya lo que nos gusta, la pastilla. Y a veces le digo a los pacientes, ¿sabe qué? Ya, usted tiene esta hipertensión, la presión está alta, vamos a ver, va a bajar de peso, va a hacer esto, va a hacer la dieta, ahorita mismo me matricula a Pilates. ¿Cuántas veces escuchar? En 3 meses lo tengo que evaluar nuevamente. Llega en 3 meses, más gordo que otro. A veces pasa eso. No, que no tuve tiempo, que fui, me inscribí, fui un par de veces, me lesioné. Porque a veces se entusiasma. La dieta es fundamental, dieta sin ejercicio, perdón, ejercicio sin dieta no. Entonces ya tengo que empezar a controlar la presión, pero bueno, acá es importante. ¿Cuándo iniciar el tratamiento farmacológico? ¿Todo paciente hipertenso necesita empezar de frente con pastillas? No, no es. Algunos sí, otros no. Si la presión arterial está elevada, eso que sea el rango intermedio, todavía no es hipertenso, que sí que no, le indicamos un cambio en el estilo de vida y como les dije, revalamos el Z6. No le digan al paciente jamás que nunca va a tomar pastillas. No. Díganle al paciente, depende de cómo modifique su estilo de vida, porque el paciente a veces se va y me dice, no tengo que tomar nada y viene un año después. En serio, los pacientes a veces se toman en cuenta eso. Van y le dicen a la esposa, estoy perfecto. Me has dicho que es una dieta, un poquito de ejercicio. Nunca le digan. Ustedes tienen que ser bien claros, ¿no? Esto
usted no modifica su estilo de vida, tiene que darle medicación. Y hay pacientes que se resisten a tomar pastillas, ¿no? Pero bueno, ya depende de ellos también, uno tampoco es. Hipertensión grado 1, también todos los niveles de hipertensión arterial requieren cambios en el estilo de vida, todos. Pero si el paciente es diabético, tiene enfermedad renal crónica o el riesgo cardiovascular estimado a los 10 años es 7.5% más, ya tengo que iniciar el tratamiento. Entonces vuelvo, en la hipertensión de grado 1, puedo iniciarle solo cambios en el estilo de vida siempre y cuando no sea diabético o su riesgo cardiovascular sea bajo o no tenga enfermedad renal. Pero si es hipertensión grado 2, sí tengo que iniciar tratamiento farmacológico, cambios en el estilo de vida también y reevaluamos. Entonces vamos de menos a más. De acuerdo al nivel de presión, de acuerdo al riesgo cardíaco. ¿Sí? De acuerdo al nivel de presión, de acuerdo al riesgo de cardio. Paciente por paciente. Nosotros somos médicos, no somos solo prescriptores, tratamos pacientes, no tratamos números. Ustedes acostumbran a eso. Cada paciente es un número. Y para llegar a consensuar a veces el tratamiento con el paciente porque no quiere tomar cosas, tiene que a veces que recurrir a diversos tipos de estrategias. Bueno, esto es lo que, resumido lo que les acabo de decir. También está en la guía del acta. Todos cambios en el estilo de vida, lo mismo que les acabo de decir. Si tiene presión arterial elevada, cambio en el estilo de vida, revaluamos en 3 a 6 meses. Hipertensión grado 1, si tiene riesgo cardiovascular alto, diabético, etc., iniciamos tratamiento con pastillas, cambios en el estilo de vida también, revaluamos antes. Y si tiene hipertensión arterial grado 2, terapia farmacológica de entrada con cambios en el estilo de vida y revaluación antes. ¿Sí? Entonces vamos a ir creando una estrategia, una forma de tratar al paciente de acuerdo a lo que él o ella. Y para tratar la hipertensión arterial, bueno, tenemos distintos grupos farmacológicos, ¿no? IECA, los los beta-bloqueantes, casos antagonistas. Acá faltan los receptores de los mineralocorticoides, los diuréticos tiacídicos. Solo voy a mencionar un poquito de cada uno para no aburrirlo. Pero esto es más o menos como nosotros llegamos a iniciar. ¿Ya? Actualmente se prefiere iniciar el tratamiento con un medicamento, con una terapia combinada. O sea, 2 medicamentos con dosis bajitas para obtener un adecuado control de la presión arterial. En algunos casos podemos empezar con monoterapia, una sola pastilla. Cuando el paciente tenga riesgo bajo, su presión sea no tan alta, menos 150, o el paciente es mayor de 80 años, o el paciente es frágiles. Estos pacientes tienen mayor riesgo de hacer hipotensión ortostática. Hacemos un tratamiento, por ahí se marean, porque le va a caer. Por ahí podemos iniciar un poco de manera más cautelosa con monoterapia. Si no, empezamos con doble terapia, puede ser un IECA o un ADA2 más un calcio antagonista o un diurético como tiacídico. Y luego vamos escalando. Primero empezamos con dosis bajas, luego dosis completas, el que no controla. Y si no controla, ahí ya aumentamos a triple terapia, un IECA, un ARA2 más un calcio antagonista más un diurético. Y si no controla, le agregamos un antagonista de receptor mineralocorticoide. Acá tendríamos ya 1, 2, 3, 4 medicamentos. Podríamos agregar otra alternativa como puede ser un beta-bloqueador como terapia también antihipertensiva. Solo un poquito de mención sobre los diuréticos tiacídicos. Ya sabemos que favorecen la excreción urinaria de sodio, disminuyen el volumen plasmático y del líquido extracelular y el gasto cardíaco, pero también tienen acción vasodilatadora. El tratamiento diario con diuréticos produce una caída de presión sistólica de 10 milímetros de mercurio más o menos. Suele no ser usado solo, más bien potencia la eficacia de todos los demás medicamentos.
Si el paciente tiene concentración de creatinina menos de 1.5, buena función renal, responde bien a 12.5 miligramos de hidroclorotiazida, que es el que tenemos en nuestro país. Pero ya tenemos actualmente clortalidona, que es otro diurético triacídico, y también indapamida en nuestro país, que pueden ser alternativas al diurético triacídico. Si el paciente tiene una creatinina más de 1.5, su depuración es menos de 30, las antiacidas no suelen ser eficaces. Pierden eficacia en pacientes con enfermedad renal avanzada. Más eficaces en personas de raza negra y de cáncer. Efectos secundarios. Esto es para esta combinación. Lo que dice acá de la combinación de una antiacida con un diurético de láser que es furosemida es más eficaz, pero esto está mencionado en relación no a hipertensión arterial, incluso que lo haya puesto acá, pero es parte del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Me he olvidado de borrar esta participación. Solo quería mostrar acá los efectos secundarios de los diuréticos triacídicos. No se olviden: hipocalemia, hipomagnesemia, hiperuricemia, hiperglicemia y resistencia a la insulina, hipercalcemia asociada al uso de tiazidas e hiponatremia. O sea, baja todo, pierde todo, se les ve todo. Y acá tenemos los compuestos diuréticos tiacídicos, hidroclorotiazida acá, dosis máxima es de 50 miligramos. Otros diuréticos que tenemos actualmente, tenemos la clortalidona, tenemos la indapamida también, la clortalidona y indapamida tenemos en nuestro país ya. También puede ser una alternativa y la hidroclorotiazida, si no responden bien, ya tenemos. Otro gran grupo de tratamiento son los YECA. El primer YECA que apareció fue el captopril. ¿Saben ustedes de dónde viene el captopril? ¿Cómo lo descubrieron? Fascinante historia del captopril. ¿No? ¿Nadie? Por ahí. Bueno, el captopril fue aislado del veneno de una serpiente brasileña. Si mal no recuerdo, en la Yalará, creo que por ahí. Vieron que los pacientes, las personas que eran mordidas por la serpiente hacían una infección horrible. Empezaron a analizar el veneno de esta serpiente y encontraron. Y iba a pensar que el veneno de una serpiente tan venenosa iba a aparecer, iba a cambiar, a revolucionar la terapia de insuficiencia cardíaca. Porque cuando apareció era un antes y un después, famoso captopril. Ya después ya fueron apareciendo otros productos sintéticos, ¿no? Ya derivados del captopril, de enalapril, sinopril, ramipril, quinapril, etc. ¿No? Pero todo con un efecto similar. ¿Sí? Inhibir la producción de angiotensina 2, que es vasoconstrictora, aumentan la concentración de gradiquina, que es vasodilatadora. ¿Ya? Efecto final, produce vasodilatación. Algo menos eficaces en pacientes de raza negra y ancianos. Y la adición de un diurético potencia la acción de los YECA, que es lo que he mencionado con los diuréticos triacídicos. Comercialmente vienen muy frecuentemente asociados un YECA o un ARA2 actualmente con un diurético triacídico. Eficaces en tratamiento de pacientes que además tengan enfermedad coronaria o insuficiencia cardíaca, y lo son los fármacos de elección en la nefropatía crónica. Tienen efectos nefroprotectores. Hay que tener en cuenta que cuando uno inicia el tratamiento con un YECA, normalmente se observa un aumento agudo de la creatinina de hasta el 30% que se estabiliza en los primeros 2 meses. No hay que asustarse porque sube por la creatinina. Salvo que ese aumento sea obviamente más del 30%, ¿no? Pero esto es normal, ¿ya? Pero en pacientes con estenosis renal bilateral o unilateral monorrenos, el uso de YECA está relacionado en estos pacientes a empeoramiento de la función. Pacientes con estenosis renal bilateral o unilateral monorrenos no deben recibir. Efectos secundarios más frecuentes de los YECA es la tos. Muy frecuente, ¿eh? Los pacientes se quejan mucho de la tos. Y esta puede persistir
decir hasta 3 semanas luego de suspendido. El paciente va con autorrismo, por todos lados, hasta que ya se le ocurre decir, ¿qué está tomando? Naratril. Edema neurótico puede producir IECA, angeusia, o sea, pérdida del gusto. Leucopenia es muy raro, leucopenia. Durante el embarazo interfiere con el desarrollo renal si se usa en el segundo y tercer trimestre del embarazo. O si hubiera malformaciones graves cardíacas y del sistema nervioso central durante el primer trimestre, o sea, contraindicados durante el embarazo de IECA o también. Acá hay una relación de IECA con las dosis iniciales, dosis de hipertensión arterial. En realidad la dosis inicial cardíaca se parece mucho a la dosis de hipertensión arterial. Después está el grupo de los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que reemplazan la angiotensina 2 de su receptor AT1. Y como los IECA, los ARA mejoran la difusión endotelial y corrigen la estructura lateral de las arterias de resistencia de los pacientes hipertensos. Estos medicamentos producen mucho menos incidencia de tos. No quiere decir que no produzcan tos, hay pacientes que a veces hacen tos inclusive con los ARA 2. Los sartán, además tiene efecto glicosúrico, los sartán fue el primer ARA 2 que apareció. El sartán tiene un posible efecto de sensibilización a la insulina, pero no está muy claro. También su eficacia hipertensiva es mayor que los IECA, no, que sí. Y entre todos tiene una eficacia similar. Sartán, dependiendo de la dosis que se dé. La eficacia también es potenciada por diuréticos acídicos, igual que con los IECA, y dentro de los efectos secundarios la hipercalemia y la hipotensión son efectos secundarios que se pueden observar también con los IECA. Se deberían usar en pacientes que no toleran los IECA, en realidad son efectos hipertensivos similares. Si no toleran IECA, esto es un audistado, también el moderador, son las dosis que se utilizan para el tratamiento de hipertensión arterial. Otro grupo muy utilizado son los calcio antagonistas, todos actúan sobre el receptor, sobre el canal de tipo L de la membrana plasmática, controlado por voltaje. Las dihidropiridinas, amlodipino y fenilpino de larga duración, son las que poseen mayor efecto vasodilatador periférico, eficaces en los pacientes hipertensos de todas las edades y todas las razas. Dice acá que protegen mejor frente a los accidentes cerebrovasculares, pero peor frente a la insuficiencia cardíaca. De hecho, no somos primera indicación de la insuficiencia cardíaca, en realidad es algo que también es un hipertenso difícil de solo los dihidropiridinas, amlodipino y efectos secundarios, cefaleas o focos, sobre todo al inicio del tratamiento. El paciente siente como un flash. Sobre todo eso se vería más con el inflixina de acción corta, de 10 miligramos. Con el acción prolongado ya no se observa tanto ni con el inflixina. Edema malleolar es el efecto secundario más común por usar calcio antagonista, edema. Es muy común observar eso y a veces le molesta tanto que hay que cambiar el tratamiento. Entonces los efectos secundarios son menores en preparados de liberación lenta y de acción prolongada. También tenemos los beta-bloqueantes como tratamientos hipertensivos, tenemos los no selectivos y los selectivos, tenemos la farmacología, mucho acá, con potencia hipertensiva equiparable entre los distintos beta-bloqueadores. El descenso de la presión arterial se inicia en las pocas horas de la administración del fármaco. Son importantes para la prevención secundaria de pacientes hipertensos con cardiopatía coronaria o sobre todo insuficiencia cardíaca. Al inicio, estos pacientes que toman betabloqueadores, dentro de los betabloqueadores, misoprolol, latenolol, carvedilol, mesoprolol, pueden producir fatiga y broncoespasmo con los no cardioselectivos, porque con los cardioselectivos no se demostró efectos adversos clínicamente significativos y el paciente con enfermedad reactiva leve o moderada de la vía respiratoria ni con o sea, si es cardioselectivo, broncoespasmo es poco probable. También se ha visto que puede incrementar la incidencia de diabetes y en pacientes que usan insulina, las señales de alarma visuales de hipoglucemia pueden no aparecer.
periodo efecto secundario muy común es que empeora la disfunción sexual. Y eso es una queja bien común entre los pacientes. Entonces tiene que elegir, controla la presión. En realidad es un efecto secundario muy común también con los antagonistas receptores minerales, porque con el receptor la testosterona. Los pacientes la quejan mucho de disfunción eréctil y en estos casos el uso, por cierto que no le cuento acá, pero el uso de antagonistas de la fosfodiesterasa 5, sildenafilo, saldenafilo, no está conectado. Pueden usar. Pero hay que advertirles que le puede bajar la presión. Hay que advertirles que no debe combinarlo con alcohol, sobre todo vino. Hay que advertirles que por nada del mundo, si están tomando nitratos, y el paciente además tiene presión coronaria, y están tomando nitratos, hay que advertirles que no debe usar. Obviamente no se lo voy a indicar, pero hay que advertirles que no debe usar. Si está tomando isorbide, con nitratos, nitrato y isorbide, porque ahí sí produce una hipotensión severa. Difícil, pero no hay contraindicación para el uso de estos medicamentos. Acá puse la metildopa porque es el fármaco de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial durante el embarazo. Es una agonista alfa que actúa en el sistema nervioso central y estimula la recaptación de noradrenalina y la adrenalina y desodorénica, reduciendo los impulsos simpáticos. Y la caída de la presión arterial se debe a la disminución de la resistencia arterial. ¿Se mueve el cable por ahí, chico? Ya está saliendo ahí. Graficadas una serie de condiciones, están descritas una serie de condiciones y las drogas, o sea, los medicamentos de tratamiento farmacológico preferible en esas condiciones. Solo para mencionar, el paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿ya? Indicación de primera clase con los IECA o los ARA2, los anatomistas, los mineralocorticoides, los beta-bloqueadores y diuréticos de LASA, no son las indicaciones. Bueno, ¿cuál es el objetivo? Ya yo le di tratamiento al paciente, le dije que bajara el peso, no me hizo caso, igual tengo que iniciar el tratamiento. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que mi paciente, tengo que evaluar, si es un paciente con alto riesgo de enfermedad cardiovascular, según el doctor Prevel, tiene que tener menos de 13,8 o menos, o sea, menos de 130 sobre 80. O menos vamos si es tolerado. Entonces, el objetivo es bajarle a menos de 130-80 para el control en consultorio. Este punto de corte, menos 130-80, tiene un nivel de evidencia bueno. Nivel de recomendación de primer nivel. Y si es un adulto sin riesgo de alto de enfermedad cardiovascular, también igual menos de 13,8, pero el nivel de evidencia es más bajo. Entonces el objetivo es menos de 130, 80. Bueno, resulta que nuestro paciente, le habíamos hecho todas las pruebas, nos había dicho, contado su historia, entonces procedimos a hacerle una evaluación, como le habíamos encontrado el 134 sobre 84 en el consultorio, le dijimos vamos a hacer el monitoreo de 24 horas y el promedio fue de 138 sobre 88, promedio de 24 horas con una presión diurna de 142 sobre 92, promedio, todas las tomas, y en la noche 125 sobre 80. El ecocardiograma además evidenciaba leve dilatación de la aurícula izquierda con incremento de la masa ventricular izquierda
Disfunción sistólica preservada, o sea, ya tenía algunos signos de daño para nuestra vida, ¿no? Entonces el paciente sí o sí necesita tratamiento. Además lo evaluamos con el score Preven y tenía un score Preven de 7.66%, más de 7.5%, dijimos que de alto riesgo, entonces acá se ubica dentro de este cuadro. El paciente necesita terapia farmacológica además de medicación del estilo. Entonces, como ven, no es solamente evaluar valores de estado de presión arterial, sino que tenemos que evaluar al paciente en su conjunto. No es presión. El paciente es también ver cómo está su función renal, cómo está la glucosa, el colesterol. Todo eso nos sirve para estimar su riesgo cardiovascular, ¿no? Y si es diabético, ya de por sí, el paciente diabético que necesita un control estricto de la presión arterial, todos deben llevar modificación del estilo de vida. De alto riesgo tenemos que acompañarlo de tratamiento